ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. La festividad del bautismo de nuestro Señor marca el final del tiempo litúrgico de la Navidad. Podríamos decir, hoy, litúrgicamente, termina el tiempo navideño y a partir de la semana entrante entramos a la semana y al tiempo ordinario de la liturgia, que se extenderá hasta el miércoles de ceniza con el inicio de la Cuaresma. También el color litúrgico cambiará, pasaremos del blanco al verde, signo de la esperanza cristiana que debe ser una constante en todos nosotros. El bautismo de nuestro Señor, narrado precisamente como término del periodo navideño, no está puesto para que nosotros estemos dentro de un contexto histórico, dentro de una memoria de un evento que sucedió hace 2000 años. Como toda palabra de Dios, todo lo que viene proclamado y anunciado está más bien orientado a que desde ahí también nosotros nos sintamos interpelados, nos sintamos llamados, nos sintamos también dentro de ese contexto para vivirlo como experiencia propia. Hay varios elementos en la narración de San Lucas que nos interesan. Primero, cómo Juan el Bautista presenta a Jesús. Había expectación, dice. Creían que Juan el Bautista era el Mesías. Obviamente, su palabra, sus actitudes, el hecho de que bautizara, que era un simbolismo purificador de preparación al reino de los cielos, hizo pensar que tal vez él era el Mesías. Y no, él dice: sí, yo hago todos estos gestos, yo bautizo con agua, pero ahí viene otro más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Evidencia incluso la calidad del bautismo que nace desde Jesús. Pero sin embargo, sigue que dentro de los que estaban por bautizarse también iba Jesús. Era uno más entre el pueblo, uno más que asume la esperanza de su gente, una persona solidaria, consciente de su pertenencia al pueblo, consciente de su humanidad y por lo tanto la vive en la normalidad, tanto que precisamente desde la Sagrada Escritura vamos a entender que Jesús fue semejante a todos nosotros menos en el pecado. Uno más, un hermano más, alguien entonces que también comparte las esperanzas de este grupo de personas que se abren desde el anuncio de Juan al don del reino de los cielos. De Jesús, verdadero hombre también. Y Él está ahí, se deja bautizar por Juan. Pero hay una cosa extraordinaria después del bautismo de Jesús. Viene consagrado Mesías bajo la acción del Espíritu Santo. Es el día del nacimiento de la vocación de Jesús de Nazaret. Es el día en que entonces viene proclamado Mesías. Es el día en que se abre para él su misión, la misión de anunciar el reino de Dios, dando a conocer a Dios como Padre, que eso es hermosísimo. Él, su relación con Dios, la hace desde una perspectiva de hijo, y de hijo que se siente amado y que ama al mismo tiempo. Por eso también, en todo el Evangelio de San Lucas vamos a encontrar siempre una referencia muy seguida de un Jesús de Nazaret que ora al Padre. Esa actitud de adhesión, de comunión, pero también de apertura a su voluntad.
Jesús, como verdadero hombre, conservaba su libertad, su voluntad, su inteligencia. Y esa voluntad y esa libertad también podrían ser manejadas por Él como Él quisiera. A veces no captamos eso, ¿no? Como que Jesús estaba programado, ¿no?, a realizar su misión de acuerdo a lo que el Padre le había indicado. No, Jesús conserva su libertad. No sería para nosotros un referente de obediencia al Padre si no hubiera sido Él obediente. Y obedecer es ceder desde mi voluntad a la voluntad de otro, ¿eh? Claro que ese término obediencia no está ligado a una imposición abusiva y autoritaria, sino a una adhesión amorosa, sabiendo precisamente que esa voluntad presenta toda la bondad del Padre, y esa bondad va dirigida a una intención: la salvación del mundo, la salvación de los seres humanos, que ahora desde Jesús adquiriremos también un título mucho más importante: hijos e hijas de Dios. Seremos hijos e hijas de Dios. Por eso, hablar del bautismo de Jesús tiene que ser inmediatamente trasladado al nuestro, ¿eh? ¿Qué ha significado ser bautizado para mí? El problema del bautismo es que lo hemos socializado tanto que hemos perdido la dimensión de lo que significa de verdad, ¿eh? Y por lo tanto, entonces, eso es lo que ha hecho perder la dimensión de una identidad que tenemos que conservar. El bautizado es aquel que se identifica plenamente con Jesús y con su vida, porque participa de la vida de Cristo. El término con el cual viene llamado el sacramento del bautismo es sacramento de iniciación cristiana. Iniciar es injertarse, de acuerdo a su raíz latina: inicio, iniesto, injerto, ¿eh? De tal manera que no es solo una inscripción religiosa, y ni siquiera una identidad religiosa, la transformación de una vida que ahora tiene como don el diseño original del Padre. Dios, que ha creado las cosas, ha diseñado la vida del hombre desde la suya. Somos su imagen y semejanza, pero desde la libertad y la voluntad nuestra hemos dado la espalda a ese diseño de vida y nos hemos encontrado con que lo contrario al diseño de vida de Dios, que se realiza también en la verdadera libertad y en la verdadera felicidad, nos ha hecho encontrarnos con todo aquello que nos duele, con todo aquello que nos asusta, con todo aquello que nos agobia, con todo aquello que nos entristece, con los signos de la muerte, ¿eh? Con los signos de la muerte. El amor de Dios es tan grande, tan infinito, que de nuevo vuelve a encontrarse con nosotros para devolvernos el diseño original, ¿eh? Y esto lo hace por medio de Jesús. Pero ese diseño original, que es la identidad con la vida nueva que lleva Jesús después de la resurrección, ya viene dado a nosotros en el bautismo, y somos por eso injertados en la vida de Cristo. Y si Cristo es el Hijo de Dios, por consecuencia, participando de su vida, nuestra condición cambia. Somos hijos e hijas de Dios también. ¿Qué más queremos? Y ahí, ¿por qué nos enseña a hablarle al Padre con toda libertad y con toda confianza? Ustedes díganle así: Abba, papá, ¿eh? No está diciendo llámenlo Shabaoth, Señor de los ejércitos, Señor de la gloria y de la Shekinah, gran poderoso Señor, Rey de reyes. No, Jesús nunca lo llamó así. Jesús lo llamó mi Padre, ¿eh? Y nos dijo: también es Padre de ustedes. Háblenle así, hablen a su Padre, ¿eh? Papá, díganle así. La familiaridad con la cual Jesús presenta al Padre es porque nosotros tenemos que reencontrarnos con Él como Padre, dador de nuestra vida, y por lo tanto también orientarnos desde nuestra voluntad, de nuestra libertad, a escuchar y a obedecer al Padre, ¿eh? ¿Cómo escuchamos y obedecemos al Padre? Desde Jesús, que nos lo dona, desde Jesús, que nos lo anuncia. Pero vuelvo a repetir, la palabra obediencia, tan mal entendida, obviamente, porque sí, puede llevarnos también a un concepto de autoritarismo, de abuso, de humillación, de subordinación. No es así en la intención del Evangelio. El término obediencia es docilidad. Sé que lo que tú me pides que haga es lo bueno, y lo bueno me va a hacer bien a mí. Tú me amas, y como me amas, por eso te obedezco, ¿eh? Te obedezco porque tú, en tu infinito amor, no me orientarías hacia aquello que me hace daño, hacia aquello que me destruye, hacia aquello que terminaría con mi vida. Es ahí la razón de mi obediencia. Pero para eso, la actitud de comunión confiada con Dios, la actitud del Hijo trasladada a nosotros hijos,
la oración. Jesús mientras oraba. Es decir, esa actitud, que vuelvo a repetir, se repite tantas veces en el Evangelio de San Lucas, es la actitud de aquel que se abre al don de la comunión con el Padre, de la comunión con Dios, y por lo tanto orientarse hacia Él, orientarse hacia su voluntad, descubrir paso a paso aquello que construye la vida y que nos orienta a la verdadera libertad y felicidad, pero no solo encerrado en nosotros mismos. También nuestro bautismo nos abre a la misión de Cristo, porque nos identifica plenamente con Él. Y la misión de Cristo era donar el reino de los cielos. Por eso enviará a sus discípulos a hacer lo mismo. Ustedes vayan y también anuncien la buena noticia. La buena noticia de la libertad, la buena noticia de la alegría, la buena noticia que hoy el profeta Isaías nos ha hecho entender desde la primera lectura. Y por lo tanto, no gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña desquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Figuras extraordinarias. No es alguien que viene a imponer órdenes, ni a dar, ni a amenazar con castigos de infierno, ni nada, ¿no? Al contrario, es alguien más que desde su conducta enseñará el sentido de la vida. Por otro lado, viene a rescatar. Y ahí donde no romperá la caña resquebrajada. Está media rota, terminarla de romper. No, la podemos enderezar. La mecha que aún humea, algo combustión ahí todavía. Entonces podemos todavía hacerla encender como llama, no terminarla de apagar. Él viene a salvar. Los signos, los detalles con los cuales viene anunciada la misión del Mesías desde el profeta Isaías son signos de mucha esperanza. Delante también de las veces en que nosotros mismos nos hemos sentido en la necesidad de ser comprendidos, en la necesidad de que tengan paciencia con nosotros, en la necesidad de ser reconstruidos. Dios siempre nos dará esa oportunidad, porque no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha como humea, pero aún delante de su infinita bondad, dice, promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra. Es decir, el reino de los cielos es el reino que restablece el equilibrio de la creación, desde la vida del hombre que es nueva. Y por eso queda para nosotros un compromiso que nace desde nuestro bautismo. Y ahí, ¿por qué tenemos que retomar hoy la memoria de nuestra identidad de bautizados, gentes? No fuimos inscritos a un libro parroquial, simplemente. No fuimos inscritos a una religión. El cristianismo no puede ser reducido a una simple religión. Es un estilo de vida, una forma de ser. Es transformación con fuego y Espíritu Santo. Decimos que al ser injertados en Cristo, nuestra vida se transforma en la suya. Eso cambia nuestra identidad y también nos pone delante de una vocación que compartimos todos. La vocación a ser cristianos, La vocación a ser cristianos. Y esa vocación a ser cristianos tiene su razón de ser en la figura de Cristo, que lejos de pegar de gritos y de proclamar y anunciar por las calles, vive y hace aquello que tiene que hacer desde sus gestos, desde su conducta, desde su trato amable, Y ahí aquello que entonces nos queda como referencia. ¿Cómo vivimos nuestra experiencia de bautizados todos los días? Experiencia religiosa la tenemos, y es facilona, y es cómoda. Es salir de nuestra comodidad para entrar en la dimensión de una misión que construye paz y justicia en medio del mundo, pero que también está orientada a nuestra felicidad y a nuestra libertad. Hoy es un día en que también tenemos que reconocer que nuestro verdadero cumpleaños es nuestro bautismo, gentes. Yo creo que muchos de acá no tienen ni siquiera idea de cuál es la fecha de su bautizo, cuando deberíamos de tenerla todos muy clara, porque esa es la fecha de nuestro verdadero cumpleaños. Es cuando hemos sido regenerados a la vida, es cuando hemos sido llamados a vivir la experiencia de una vida nueva que da sentido y valor a la que tenemos, y por lo tanto es la forma de expresión más grande del amor del Padre, que nos hace ya participar desde aquí de la plenitud de la vida del Hijo. Bueno, si tenemos curiosidad, pues vayamos a donde hemos sido bautizados, ahí estaremos asentados, ¿no? Y ahí estará la fecha de nuestro bautismo, para por lo menos saber en qué día hemos sido identificados en la vida de Cristo. En ese día somos cristianos, y el cristianismo no viene a ser, vuelvo a repetir,
una identidad religiosa simplemente, sino nuestra vida en realidad. Y ser cristiano tiene que ser nuestro nombre, no nuestro apellido. Soy un cristiano que se hizo sacerdote para servir a los demás, ¿eh? Soy un cristiano que es profesional para el servicio de los demás. Soy un cristiano que hace lo que hace de acuerdo a su fe. No soy un sacerdote cristiano, un maestro cristiano, un médico cristiano. Eso antepone intereses al verdadera intención de nuestra vida, ¿eh? Entonces sí, pasa lo que pasa muchas veces. Mientras mis intereses no sean tocados por la exigencia de una fe que nos pone a veces delante de renuncias, entonces seguiré llamándome cristiano, ¿eh? Pero cuando mis intereses son tocados por esa exigencia y no me conviene, se me olvida que soy cristiano y conservo mi profesión. Eso es fácil, ¿eh? Eso es facilón. El cristianismo no es apellido, es nombre. Apellido es aquello que hacemos como cristianos de acuerdo a los dones que hemos recibido, de acuerdo a las cualidades, porque cada uno también encontrará su propia vocación para realizar allí su vida cristiana, en el servicio a sí mismo y a los demás, ¿eh? Abierto al don, de acuerdo a la acción del Espíritu en nosotros, porque el Espíritu que hizo capaz la misión de Jesús de Nazaret es nuestro también. El día del bautismo hemos sido precisamente, más bien en ese día ha sido invocado el Espíritu para que en nosotros sea entonces el Espíritu que habite en nuestra vida. Nos convirtamos en casa de Dios, templo del Espíritu, templo de tu grandeza, dice la oración con la que abrimos la liturgia bautismal. Pero ¿qué sucederá? Ese Espíritu permanece ahí, sí, permanece ahí en espera de que yo le dé permiso para trabajar, ¿eh? Y esto es lo que tenemos que entender. La teología dice que la gracia, la acción del Espíritu, el favor de Dios, solo actúa en una naturaleza dispuesta. Pero si no hay disponibilidad en esa naturaleza, el Espíritu permanece ahí sin hacer nada, ¿eh? Porque Dios, el límite que encuentra será siempre nuestra aceptación o nuestro rechazo. La libertad la respetará siempre, no se impondrá. Y por eso a veces es que cuesta, es que es tan difícil. Pero si tenemos el Espíritu, lo has puesto a andar, le has pedido. El Espíritu que te va a dar fuerza, el Espíritu que te va a dar alegría, el Espíritu que te va a dar entusiasmo, el Espíritu que te va a dar inteligencia, el Espíritu que te va a dar luz, el Espíritu que te va a ayudar a discernir lo que hay que hacer, ¿eh? Desde esa condición de hijo de Dios, identificado en Cristo como cristiano. El Espíritu está ahí, ¿eh? Y es el don que permanece y se renueva en nosotros bajo nuestra disponibilidad a hacer lo que Él nos inspira, ¿eh? Jesús por eso oraba. La acción del Espíritu en Él quedaba entonces provocada desde la disponibilidad de Jesús. Por eso todo lo hizo bien. Y nosotros tenemos también la condición de hacerlo todo bien. No entremos en excusas facilonas o comodonas de que como no somos perfectos, como es tan difícil, como no se puede, como no sé qué, siempre hallamos razones para zafar bulto, ¿eh? Siempre. Porque lo religioso es facilito, gentes. Que cumplamos con la misa, que cumplamos con oraciones, con devociones, con la reunión de mi grupo, con la asamblea de mi movimiento, con los retiros aquí, con los retiros allá. ¡Fácil! Y hay quienes hasta los coleccionan. Es como que fuera una especie de ¿cómo se llama? De vicio, ¿no? Vicio religioso. Pero ser cristiano no es fácil, ¿no? Y esa es la tarea. No ser cumplidores religiosos, sino testimonios de una vida, ¿eh? Para eso hemos sido bautizados. Para eso se nos confía a nosotros la misión de Cristo como bautizados, ¿eh? Y ahí está el porqué. Desde los grupos, desde los movimientos, desde las devociones, tenemos que sentirnos provocados a una acción, a no desconectar el chip apenas salimos de la iglesia, ¿no? Porque aquí todos hablamos el mismo idioma, cantamos, rezamos, nos damos la paz, etc. Pero afuera nos espera un mundo también hostil, un mundo que también provoca muchas veces que nos debilitemos, un mundo que también nos seduce delante de aquello que no es correcto, pero es atractivo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, ahí está. Tenemos esa acción del Espíritu en nosotros que fortalece, de acuerdo a nuestra decisión firme de permanecer cristianos donde sea, ¿eh? Donde sea, no solo aquí en el templo,
No solo aquí adentro, donde sea. Pues bien, voy a aterrizar, porque esto nos acompañará todas las homilías del año, ¿no? Esa intención de identificarnos como cristianos, esa intención de identificarnos como verdaderos hijos e hijas de Dios, que presentan el rostro de su Padre. Tenemos que honrar también a Dios como Padre, de acuerdo al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento de honrar padre y madre está ligado a cómo los hijos presentan a sus padres en medio de la sociedad. No tanto que los respeten, que los traten bien, sí, pero más que todo está ligado a eso, que la gente diga, este debe haber tenido papás muy buenos, personas que de verdad los educaron bien, los formaron bien, los quisieron mucho, etc. ¿Por qué? Porque son gente buena. Honrar padre y madre es cómo presento yo a mis padres en medio de la sociedad, por mi conducta, por mi forma de ser. Bueno, también entra en una obligación cuando yo presento el rostro de Dios en medio del mundo. ¿Cómo lo presento? Miren que nos acusan de hipócritas, y muchas veces con razón. Nos acusan de falsos, de personas que solo bla 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 dentro de un templo, pero fuera seguimos haciendo muchas veces lo que no debemos hacer. Pues entonces llegó el momento, retomar nuestra identidad de hijos, saber que Dios nos ama infinitamente. Por eso Jesús presenta una relación con Dios tan hermosa, tan distinta a las demás religiones, donde la divinidad tenía que quedarse lejos, donde la divinidad tenía que ser vista mejor, mucho más allá, donde había que ser aplacada con sacrificios y rituales para que no se enojara, para que nos diera favores, no. Jesús presenta un Dios que ama y que, a pesar de que tal vez le di la espalda, me sigue amando, que no necesita que le pague diezmos para que me bendiga, que no necesita que dé brincos mortales religiosos para que me haga un favor. Lo hace porque me ama, lo hace porque quiere, lo hace porque sabe que lo necesito. Es un Padre bueno. Y ahí lo que nos tiene que dar mucha fuerza para entendernos entonces como hijos de Dios en medio del mundo, porque el efecto más hermoso de ser bautizados es que somos hijas e hijos de Dios. Vamos a confirmar